Bueno, nos metemos en otros asuntos de enorme preocupación, ¿eh? Ayer pudimos leer un comunicado que fue emitido por las Escuelas Nacionales de Arte, por lo menos las más importantes, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro, la ENSAT, por supuesto, la Escuela Nacional Superior de Ballet. Bueno, sostuvieron una reunión de emergencia porque el gobierno ha decidido reducir en más del 60%. O sea, si les daban 100, van a recibir solo 40. ¿No es cierto? Para que vean la magnitud de la mochada en la asignación presupuestal multianual para el 24 y el 26. El problema es que esto puede significar que las escuelas no puedan operar y no puedan desarrollar su trabajo. Por supuesto, uno siempre se va a preguntar por qué el arte y la cultura termina siendo la última rueda del coche del Estado peruano, ¿no es cierto? Bueno, nos acompaña para analizar esta coyuntura compleja Lucía Lora, directora de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, y Carlos Sánchez Guaringa, director de investigación de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas. A ambos, muchas gracias y bienvenidos a Nativa, ¿eh? Muchas gracias Carlos por acoger este tema que, como bien dijiste, es de gran preocupación. ¿Cómo no hacerlo, Lucía? Cuéntame, ¿es real esta advertencia? Es totalmente real. Nosotros, a ver, el contexto es complejo porque el argumento de esta asignación presupuestal para el periodo multianual 2024-2026, o sea, implica 3 años, está sustentado desde el Ministerio en un recorte presupuestal que le hacen al propio Ministerio de Educación. Okay. Cosa que me genera además gran preocupación porque... Okay. Entonces es educación quien los mocha. Claro, porque un país que no invierte en educación, un país que recorta su presupuesto en educación, no tiene perspectiva de futuro. Está muerto. Está muerto, exacto. Y como bien decías, la última rueda del coche, aquello que no se ha logrado entender hasta el día de hoy, es el rol del arte y la cultura en la formación de identidades, en la formación de subjetividades, en el fortalecimiento de la ciudadanía. Eso no se ha logrado entender, ¿no? Porque todavía hay esta mirada, ¿no? Hay dos maneras de mirar el arte. Industrias del entretenimiento, las llamadas industrias culturales, o espacios de simbolización en los cuales las comunidades, los pueblos, se recuerdan, se piensan, se comprenden a sí mismos. Esto segunda es la mirada que tienen las escuelas nacionales. Las escuelas nacionales entienden. Sin dejar de reconocer que las industrias también tienen su espacio, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero cuando yo voy a evaluar presupuestos, si yo digo, hay niveles de pobreza extrema, hay hambre extremo, digo, ¿a qué le asigno el presupuesto? ¿Al entretenimiento o al hambre? ¿Al entretenimiento o a la salud? ¿Al entretenimiento o a la educación? Lo que pasa es que este entretenimiento produce conocimiento. Es un paraguas que destruye... O sea, decir que todo es entretenimiento nos aleja del arte y nos aleja de la cultura también, exacto. ¿no es cierto? Y finalmente, los países que sí han comprendido el rol del arte y la cultura son países que han desarrollado, que han logrado altos niveles de desarrollo. No es nuestro caso y es muy triste. Incluso a nivel de América Latina, la formación en arte está en el ámbito universitario ya. El equivalente de Concitec en países como Argentina, como Colombia, reconocen la investigación en arte y le dan un valor. Correcto. Dime una cosa, Carlos. ¿Ya las escuelas con los presupuestos asignados tenían dificultades para operar? No, por supuesto, ¿no? Hay muchos proyectos en que se han quedado estancados. En el caso que yo vengo de investigación, tú sabes lo complicado que es producir conocimiento en el Perú, investigar, no hay una apuesta por ello. Que se puede expresar, por ejemplo, en trabajos como estos que nos han traído, ¿no es cierto? Y que han sido titánicos. Libros, así es. Han sido titánicos, y ahora con este recorte presupuestal, pues, o sea, para el funcionamiento, con este poco presupuesto, tendríamos que eliminar cosas como estas, por ejemplo. Sí, pues. Entonces, un país que no produce, como bien dice Lucía, no solamente en el tema de la educación, sino ahora lo que me corresponde es hablar de la producción del conocimiento y la investigación, pues estamos condenados a no conocernos nosotros mismos. Y por eso es que va a suceder lo que sucede, por ejemplo, en las últimas manifestaciones. Esta mirada de menosprecio a las poblaciones Exactamente. y las poblaciones que vienen dentro. En nuestro caso, nosotros trabajamos con el folclore, con las culturas originarias, con el pasado, con nuestra historia milenaria.
Entonces, ¿en qué lo dejamos? En un pedacito que actúen con los Transformers, para ahí nomás nos pondremos a pensar, ¿no? A traer a Hollywood para que hablen dos Gran alegría porque frases. Machu Picchu está en el Times Exacto. Square, pero no es lo que está detrás de Machu Picchu, es otra cosa, Exactamente. ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que actuar ya más organizadamente, inclusive con los pueblos que nosotros representamos. De acuerdo. Porque no podemos dejar pasar esto, ¿no? Hay otro problema real en torno favor, al sí. presupuesto. Por ejemplo, el ENSAT podría funcionar solo hasta marzo. Esa es nuestra realidad. Y muy ajustados. ¿Solo hasta marzo? Sí. Hemos sacado cuentas. Recortando muchísimas cosas, podríamos funcionar hasta marzo. Eso quiere decir ¿Y qué pasaría con los estudiantes? Ese es mi punto. Hay vidas en juego, hay proyectos de vidas en juego, a las cuales el Estado Qué peruano tiene que vergüenza. respetar. O sea, el Estado peruano tiene la obligación de brindar una educación de calidad a todas las peruanas y peruanos por igual. Esa es una obligación del Estado peruano. Es un derecho de las y los estudiantes ser respetadas y respetados. ¿Qué han Ya- dicho los chicos? ¿Han podido conversar con ellos? ¿Qué han manifestado? No, estamos empezando, ¿verdad? Sí, pues porque esto ha sido ayer lo que yo ha creo que saltado, ¿no? yo creo que más bien la cosa está a tiempo para no crear un asunto mucho más grande, ¿no? Porque obviamente tenemos alumnos y podemos sumar más y como les digo, cada uno en nuestros espacios podemos ir sumando más. Mucha gente, mucho pueblo, muchas comunidades a las cuales nosotros llegamos y representamos, por ejemplo, en el caso de la cultura tradicional, el folclore, la música, etcétera, se van a ver representados en esta agresión, ¿no? Porque nos parece agresivo. Ahora, no sé si yo podemos pasar, Lucía, hay otro tema que también me parece... te preocupa, que me Carlos? parece de repente inclusive más grave, porque finalmente la economía la podemos reparar ya, mañana, no sé, de dónde se pueda sacar el dinero. Y hay un asunto que ahí nos parece más de violencia, agresividad respecto de las escuelas, en el sentido de la pérdida de autonomía. Sí, que en la también está en el gestión proyecto, ¿no? Sí, eso decía administrativa preguntar también. Y el conocimiento. ¿Por dónde va, la Carlos, esa estructura. pérdida de autonomía? Fundamentalmente el hecho de que como nosotros apuntamos a ser instituciones más superiores, o sea, la idea es caminar para Lógico, adelante, no para lógico, atrás. no hacia atrás, claro. Entonces estamos en la búsqueda de que ya seamos universidad. Ajá. O sea, el Perú, en nuestro caso, ya debe contar con una universidad de folclore. O sea, seguimos nuestra mirada abajo, pues, ¿no? Que el folclore siga siendo de instituto o más abajito, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está la universidad? Y las universidades nacionales, como la de San Marcos, de donde yo vengo, se ha resistido a crear facultades de folclore. Yo insistí mucho cuando trabajaba en San Marcos muchos años. Carlos, me has hecho acordar, en San Marcos también han eliminado, si no me equivoco, el ballet. Ah, ¿Es cierto? Como una forma de... de ahí- ¿no? O sea, de eso estamos hablando, Y del ¿no? Centro de Es Folclore de donde yo tremendo. vengo. El Centro de Folclore, así es, de donde tú vienes, Yo Carlos. salgo, claro, o sea, yo salgo justamente cuando cesan al ballet, también me cesan a mí, Oh, al ya te folclore. entiendo, Porque claro. en ese tiempo fue toda una agresión al centro cultural. Tremendo. Que luego Pero ya no sé si hicieron regresar un ese poco, es un ¿no? caso en este periodo de Sí. tiempo. El otro caso es el de la directora, de la presidenta de la comisión organizadora de lo que ahora es la Universidad de Música, que también fue removida y pusieron en su lugar a un profesional que tenía como pregrado biología. Biólogo. Y yo me pregunto, desde la biología, ¿cómo así va a dirigir una universidad de música? Y lo mismo ha pasado con el excelente trabajo que estaba realizando la directora de la Casa de la Literatura. Ok. Entonces, yo no sé cómo se pretenden copar estos espacios, porque sí me genera gran preocupación. Y lo que dice mi colega tiene que ver con el proyecto de ley 758, que ya tiene dictamen favorable en la Comisión de Educación, Cultura, Ya. Juventud y Deporte, y que es un proyecto de ley que efectivamente recorta nuestra autonomía. ¿De qué manera? Ponme ejemplo concreto, Lucía. Por ejemplo, en el aspecto académico, hay un artículo que dice que los lineamientos académicos, los lineamientos formativos, los da Minedu. Ok. Y mi pregunta es, ¿desde qué marcos teóricos? ¿Desde qué referentes? ¿Desde qué marcos A mí me suena conceptuales? control político, ¿eh? Exactamente, porque... A los artistas y a los actores Claro. y a los... No, hay que Claro, tenerlos en claro. corto, digamos. O sea, ¿no? hay doctores en historia y teoría artística que van a hacer estos lineamientos en el ministerio, porque que yo lo sepa no hay, ¿no? Entonces yo me Sí te pregunto desde entiendo, dónde Lucía. se realizan esos lineamientos. Y acá somos muy especializados y el gobierno de las escuelas, y esperemos a futuro universidades de arte, tiene que ser tan especializado como... o sea, es lo que enseñamos. Yo no me imagino una facultad de Derecho que sea dirigida por un matemático.
¿no? Que el decano sea No, un bueno, matemático. eso es inaceptable, ¿no? Pero además hay una cosa de base más fuerte también que quiero plantearlo, es que avanzamos hacia sociedades donde más bien el control sobre las instituciones debe ser menos, más bien donde se debe buscar... Dejarlas crecer, Dejarlas por crecer, supuesto, que piensen por ellas, Con que sus parámetros, sus planteen. lineamientos, ¿no es cierto? Pero no con control, Por Carlos. supuesto, ¿no? Entonces ahí ¿a dónde vamos? Nuevamente a la homogenización cultural, A la estandarización. a la Estandarización. estandarización, ¿no? Entonces, eso me parece bastante grave, sutil, pero fuerte y profundo. Ahora, no quiero dejar de ser crítico con lo que está pasando, pero lo cierto es que la postración del arte y la cultura no es de hoy. Llevamos No es de hoy. décadas, Lucía, en esta situación. Carlos, no exagero, universidades nacionales Ajá, de arte ajá. en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Brasil, muchas en Brasil, en México, en Cuba también, obviamente, pero digo, en Venezuela también, en Colombia, en Ecuador. Entonces, la gran mayoría de países latinoamericanos tienen las artes en el mundo universitario. ¿Sabes quiénes no lo tenemos? Bolivia y Perú. Tremendo. Entonces, eso para mí Tremendo. es tremendo. Yo digo, si países mucho más pobres que nosotros tienen el arte y la cultura en el mundo universitario y solamente nosotros y Bolivia no lo tenemos que pensar qué está pasando con nosotros. Yo creo, ¿no? Escuché como un argumento que quiero poner sobre la mesa para este nivel de cosas, que la demanda de chicos y chicas que buscaban espacio en las escuelas de arte no era significativo. ¿Esto es verdad, Carlos, o es mentira? Bueno, estamos en crecimiento. No sé qué es significativo en todo caso para la institución. San Marcos, que tiene 30.000 estudiantes, perfecto, pero tiene 400 años. Claro. 450 Claro. años, lleva a los 500. Claro. La Escuela Nacional Superior de Folclore tiene 70 y tantos años, Que no es poco 74 tampoco, años. oye, Ya, digamos, para un país sin Claro. instituciones. por supuesto. Y en este trámite ha ido en crecimiento. Ahorita estamos bordeando los 1.000. Y si no apoyamos, o sea, más bien la idea es al contrario, o sea, cuando no se apoya, se va a reducir. La idea es apoyar. Imagínate que seamos universidad, que es lo que estamos pidiendo y solicitando. Entonces esto va a crecer. En el caso nuestro ya vamos reduciendo, o sea, nosotros hemos ido acotando cada vez más las vacantes de ingreso porque no nos alcanza el presupuesto. O sea, ¿Usted ya van cree? 3 O sea, hay años chicos que no están pudiendo no acceder. pueden entrar, sí, porque cada vez son menos vacantes, menos Señor. vacantes, menos vacantes para poder seguir brindando el servicio educativo. Y cuando nosotros vamos a hablar con el ministerio y a explicar la situación, nos dicen, bueno, no pueden atender más que su capacidad operativa. Entonces se zanjó el asunto. Si nuestra capacidad operativa es para tantos estudiantes, no podemos recibir más. Y nosotros tenemos más de 1.000 estudiantes también. Okay. Pero Carlos, esto es lo que el perro del hortelano, o sea, pides algo, pero no estás dando espacio. Es decir, si no se genera espacios de cultura en el Perú, Estamos perdidos. entonces, ¿para qué están los profesionales? Así es. O sea, el asunto es el engranaje, completarla, ¿no? El círculo. Si se fomenta espacios de cultura en la educación, en los sistemas educativos, que se considere profesionales del arte y la cultura, entonces va a haber demanda, va a haber gente joven que van a querer estudiar porque saben que hay un futuro, Por supuesto. que se pueden realizar Y en quienes algo. estudien luego serán docentes y creceremos. Por supuesto, en ese nivel. es el No riesgo. sé- Sí. No sé si viene a cuento, pero lo dejo sobre la mesa porque me acabo de acordar. Conversé hace unos días con el director de la Alianza Francesa en el Perú, que están organizando una fiesta de la música extraordinaria durante los últimos 3 días. ¿Sabes cuántos conservatorios de música hay en Francia, Carlos? 200. Claro. 200. Yo no lo podía creer, No, Lucía. pero en Argentina es No, ya normal. no me voy tan lejos, Carlos. ¿Qué números tienes tú? No, mira, en Argentina, aquí es raro que alguien toque una guitarra. Y dice, ¿toca guitarra? Ajá, Mira. ajá. Pero en Argentina un joven dice, yo toco guitarra. Bueno, yo también toco violín. O sea, Sí, pues. ¿te das cuenta la magnitud sin contabilizar instituciones, lo normal, lo común que es? Y estamos en un mundo que necesitamos esta parte que conversábamos con Lucía, la parte espiritual, la parte de la cultura, qué es lo que nos va a soportar ante todo este... Tendríamos menos violencia. Por supuesto. Menos Tanta conflictos. cosa. Por supuesto. Si el arte y la cultura estuviesen más enraizados, más identidad. Por supuesto, porque las peruanas Identidad. y los peruanos se sentirían validados, se Sí, sentirían señor. simbolizados. Menos discriminación. Sí, señor, pues. Menos, es que es transversal, menos por eso no entiendo discriminación, esto. Menos violencia. menos exclusión, Y menos que venga del violencia. Ministerio de Educación me preocupa más porque significa una miopía, una ceguera enorme, ¿no?
Mira, hay otro asunto... Ya para cerrar, Lucía, que me tengo que ir, por Sí, favor. claro que sí. Hay otro asunto que está relacionado con eso. Nosotros somos, no recuerdo el número exacto, pero somos más de 30 escuelas a nivel nacional. Y yo siento que aquí hay un perro mordiéndose la cola. Las 4 nacionales, que somos las 4 de que estamos en Lima, en el caso de la ENSA tenemos 76 años, hemos ido creciendo paulatinamente y el hecho de volvernos universidad va a permitir que las y los docentes de las ESFAs de las regiones se puedan profesionalizar. Por supuesto. Porque actualmente solo la Universidad Católica tiene la maestría, por ejemplo, en artes escénicas. Sí. Y entonces, Y Costa más popular. Claro, ¿dónde van a poder pagar? O sea, hacer gratuitamente, como debe ser. Es una estupenda Sus maestría, grados, pero cuesta, por supuesto. sus ¿no? grados Claro. de maestría y 30.000 sus soles la títulos de maestría. doctorado. Entonces, la única manera de que todas las escuelas podamos crecer es que primero las 4 nacionales, que estamos ahorita un poco más fuertes, podamos dar grados de maestro, Claro. títulos de doctor y formemos a las y los Una suerte docentes de de locomotora todas las del tren, regiones, para jalarlo, de ¿no? todas las regiones y todos vamos a De crecer acuerdo. y todas las De regiones acuerdo. se van a Por lo fortalecer. tanto, Carlos, que más bien al contrario, avancen en el Congreso en la promulgación de nuestras denominaciones como universidad. Y ese es lo que tú señalas, la locomotora. De ahí va a venir todo. No, Totalmente. más bien el control, ¿no? Y la sumisión, No, de acuerdo. por supuesto. Queda clarísimo. Hagamos algo. Nativa se compromete con ustedes a acompañarnos en este proceso. Por favor, siéntanse aliados. Somos aliados de ustedes en esta pelea. Creo que es una pelea que es de todos, ¿no Sí, es cierto? claro que sí. Y cuando quieran venir a conversar, nos avisan y abrimos Gracias. un espacio para hablar de esos temas. Muchas Gracias, gracias, muchas gracias. Carlos. Gracias por haber estado Muchísimas con nosotros. gracias. Carlos Sánchez Guaringa y Lucía Lora han estado con nosotros. Ella, directora de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, el director de investigación de la Escuela Nacional Superior de Folclore, José María Argueda. Sus reclamos son absolutamente considerables e importantes.